Bueno, damos muchas gracias acá a Juan de este lado por la clase que nos acaba de compartir. Le damos la bienvenida a todos los alumnos de primer año de la Escuela de Ministerio Sobrenatural que se están sumando mientras despedimos a los de segundo que se están yendo a Sulama. Así que bueno, le damos la bienvenida a los de primer año, que bueno poder estar compartiendo juntos un martes más. Sé que es un martes con alguna distracción ahí medio importante porque están jugando Argentina y Brasil. Pero bueno, confío en la atención sobrenatural acá de los alumnos que van a poder concentrarse en la clase de hoy a pesar de que está el partido. Pero bueno, hoy cuarta clase de sanidad física a cargo del pastor Carlos. Va a terminar con esta enseñanza. El año que viene, en segundo año, van a seguir profundizando y aprendiendo de este tema, pero este año desarrolló cuatro clases. Ya estuvimos viendo las 25 razones por las cuales el Señor sana y también las 25 razones por las cuales el Señor, a veces la sanidad no ocurre. Así que, como decíamos los martes pasados, son clases con mucho fundamento bíblico para pensar, para repasar y para definitivamente desterrar cualquier idea contraria a lo que la Biblia enseña. Y hoy vamos a hablar acerca de la sanidad y la soberanía de Dios. A mí es una clase espectacular, así que traten realmente de tener toda distracción silenciada, los bosquejos ahí listos para tomar nota y profundizar en la clase. Bueno, quiero aprovechar ahí para saludar a los que están del otro lado. Bueno, todavía me llegan algunos mensajes que están saludando a Juan Lago por la clase anterior. Bueno, bendiciones ahí a todos los de primer año, Laura Álvarez, Patricia Vallejos, Marcela Rivero. Bueno, bendiciones para todos los que están del otro lado. Así que hoy vamos a cerrar la materia de sanidad física a cargo del Pastor Carlos. Y dos anuncios importantes, presten atención por favor alumnos de primer año. El primero es que el próximo martes 23, no va a haber clase por YouTube para los alumnos de primer año, sino que nos vamos a conectar a un Zoom con el Pastor Carlos. Esto es lo que hicimos el año pasado, lo que, bueno, los que están en segundo año lo hicieron en primer año. Nos vamos a conectar a un Zoom con el Pastor Carlos, que va a ser un Zoom de preguntas y respuestas acerca de la materia que acaba de compartirnos de sanidad física. Así que en la semana les vamos a estar compartiendo a todos los alumnos de primer año un formulario para que completen ahí qué preguntas les gustaría hacerle a Carlos. Esto más que nada para ver si hay preguntas repetidas y más para ordenar la charla. Y el martes que viene van a tener este espacio con él. Cualquier tema logístico y demás lo vamos a ir anunciando con tiempo, solo para que sepan que el martes que viene no es que va a haber una materia nueva, una clase nueva, sino que va a estar este espacio con el pastor Carlos. Y el otro martes, esto es el martes 23, el martes 30, ya tenés que tener ahí agendado, si no lo hiciste, agendalo, el cierre de la escuela conjunto primer año y segundo año, cierre de la escuela de Ministerio Sobrenatural presencial en la iglesia, así que ya tenerlo ahí agendado, si tenés que pedirte ese día en el trabajo para salir antes, arreglar con algún compañero, bueno, lo que sea, tener todo ahí bien planificado para que no dejes de participar de ese encuentro y para que no dejes de participar de ese encuentro de forma presencial, ¿no? Que eso es lo más importante. Así que bueno, habiendo hecho estos dos anuncios, los dejo con la cuarta y última clase de sanidad física de la mano del Pastor Carlos y que tengan una bendecida jornada. Después nos vemos en el Zoom. Hola, hola, Dios te bendiga mucho. Bienvenidos a todos a esta última clase de esta materia que es Introducción a la Sanidad Física. Apenas hemos tocado los rudimentos, los fundamentos básicos para la sanidad física. Hemos visto 25 razones bíblicas por las que Dios sana y hemos visto o estamos viendo 25 razones por las que las personas a veces no son sanadas, ¿sí? Y esto nos servirá de fundamento, de base
para que el año que viene, cuando demos otras materias sobre sanidad física, especialmente cómo ministrar sanidad física, vos ya tengas, antes de que te atrevas a ministrar por alguien, primero tenés que tener la convicción de que Dios quiere sanar. Y viste las 25 razones que aparecen en la Biblia por las que Dios sana. Y antes de que puedas ser usado por Dios para ministrar a otros, tenés que quitar de tu vida definitivamente las trabas para que la sanidad ocurra, tanto en tu vida como en la vida de otros. Y estamos viendo ahora 25 razones por las que la sanidad no ocurre. Y ya te di 17 de estas 25 razones, así que déjame completar las que nos quedan, las 8 restantes, y luego quiero cerrar hablándote de un error muy común que tiene que ver con la soberanía de Dios y la sanidad. Razón número 18, ignorancia. Muchas veces que no recibimos la curación, no la recibimos porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Así lo dice el profeta Oseas en un sentido general. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso aplica a mi pueblo no fue sanado porque le faltó conocimiento. Creemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas, mucha gente cree esto. Lamentablemente muchos creyentes creen esto, que la voluntad de Dios para nuestra vida es la enfermedad, o creemos, no sé, barbaridades, ¿no? Que Dios nos manda un cáncer para castigarnos. Eliminar la ignorancia de tu vida. Razón 19, también impedimos la sanidad por rechazar los medios naturales. Quiero que vos sepas que toda sanidad viene de Dios. Algunas veces Dios usa los medios naturales, usa médicos, medicinas, tratamientos naturales, pero una actitud cerrada hace que no recibamos el tratamiento y por ende la sanidad. Hay gente que viene formateada en iglesias donde les han dicho que los médicos no son de Dios, que la medicina no es de Dios, que si tenés fe no tenés que ir al médico, que tal tratamiento, etc. Y esto es un obstáculo porque Dios quiere usar eso. También Dios puso a nuestra disposición, no solo medicina, médicos, también puso sabiduría sobre la nutrición, sobre la alimentación, sobre las vitaminas. Y hoy esto abunda en todos nosotros, tenemos que apropiarnos. En la curación de Ezequías, mirá lo que Isaías le manda hacer. Podía haber dicho, bueno, ahora te oro y vas a ser sano. Pero Isaías le mandó, dice, entonces Isaías dijo, preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Pablo le dijo a Timoteo que sufría de problemas estomacales frecuentes, gastrointestinales frecuentes, que tomara un poco de vino para su estómago. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Era la zona débil en el organismo de Timoteo y el agua, por supuesto, no era agua potable, así que tenía problemas recurrentes. Pero por no apropiarnos de los recursos naturales, Dios usa todo, médicos, medicina, tratamientos, todo lo que sea legítimo, todo lo que sea que no sea del diablo, Dios lo usa para nuestra sanidad. Razón número 20, un espíritu humano no gobernado por el Espíritu Santo. Dentro de vos está el Espíritu Santo con todo su fruto, entre ese fruto está el gozo, está la paz. Cuando vos, en lugar de dejar que el Espíritu Santo gobierne tu espíritu y libere desde adentro lo que ya está dentro de vos, es decir, ese gozo, esa paz, y por el contrario, vos en lugar de eso te dejás gobernar por las circunstancias, no podés recibir salud, no podés recibir sanidad y aún te enfermas más, te pones peor.
Dice la Escritura, ¿no? El corazón, dice el libro de Proverbios, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre te sana, el espíritu triste seca los huesos. Elimina la amargura, la tristeza de tu vida. Lo que te sostendrá en medio de una enfermedad y hará que la sanidad venga a tu vida es el estado de tu espíritu. El dejar que allí el fruto del gozo y de la paz que ya están dentro, porque el Espíritu Santo está dentro de vos, fluyan, estén activados. Mira cómo dice la palabra, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? A veces los obstáculos para la sanidad pueden ser traumas, heridas del pasado. Y no siempre necesitamos una curación física, sino también una curación emocional, ¿no? Por eso el siguiente punto, la siguiente razón por la que algunos no son sanados es por problemas emocionales no resueltos. A veces lo que pasa en nuestros corazones puede dificultar nuestra sanidad física e incluso ser la causa de la enfermedad. La paz en el corazón, dice también Proverbios, ¿no? La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Razón número 22, por la cual las personas no se sanan. Influencias negativas. Dice la palabra de Dios que mientras Jesús todavía hablaba con la mujer que estaba siendo sanada, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, que era un líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jairo casi perdió a su hija porque las circunstancias y la gente le dijeron que se rindiera. Por favor, no alimentes tu espíritu con incrédulos, con detractores, con aquellos que intentan apagar tu fe, apagar el fuego del Espíritu, con aquellos que intentan alejarte de lo que Dios realmente quiere que vivas y que tengas. Siempre, siempre, siempre habrá esas voces negativas, hablando pavadas, hablando cosas que no están en la Escritura, que no es la voluntad de Dios, que no es el tiempo de Dios, que esto y que aquello. El diablo quiere que te concentres en los no e incluso usará hermanos en Cristo que no creen, usará a tu familia, a amigos, para tratar de desalentar tu fe. El ciego Bartimeo casi se perdió su milagro de sanidad por las influencias externas, porque los que lo rodeaban decían que se calle la boca, cállate la boca, no molestes. Pero él no se rindió y siguió creyendo. Razón número 23, codicia. La historia que siguió, te conté la sanidad del general sirio Naamán, pero la historia siguió y dice que el general quiso recompensar a Eliseo cuando vio el milagro, cuando recibió el milagro de la sanidad de su lepra, quiso recompensarlo a Eliseo y le quiso dar cosas, bienes, bendición. No estaba mal el hacerlo, ni hubiera estado mal que Eliseo lo recibiera, pero en ese momento Eliseo entendió que no era momento para recibir esa ofrenda, esos regalos. Pero su siervo Giesi se llenó de codicia. Y mira cómo dice la historia, ¿sí? Mira, dice, ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive,
yo iré tras él y le sacaré algo. Y entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropas para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo Eliseo, Eliseo le preguntó, ¿a dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. La codicia lo llevó a mentirle a su señor Eliseo, a engañar a Naamán y como resultado perdió su salud y la enfermedad fue generacional, fue hereditaria para su descendencia. Fue la codicia, también en el caso de Simón el hechicero, lo que le impidió recibir una impartición del poder sanador, una unción de sanidad en el libro de los Hechos. La 24 razón por la cual la gente no es sanada, por la cual la sanidad no ocurre, son maldiciones y herencias. Muchas veces no recibimos curación porque primero tenemos que romper la maldición de la enfermedad. Las maldiciones generacionales pueden causar enfermedades y dolencias. Hoy los médicos reconocen esa transmisión genética, pero también en el mundo espiritual hay maldiciones que provocan enfermedad. Dice la palabra, por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Y la última razón por la cual la sanidad no ocurre en algunas personas es por falta de expectativa. ¿Te acordás el relato de Hechos capítulo 3 del paralítico en la puerta La Hermosa en el templo de Jerusalén? Pedro y Juan van a orar al templo y el paralítico está allí y le pide limosna. Y dice Hechos 3:4, Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. El hombre, el paralítico, fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Y dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El paralítico fijó los ojos en los apóstoles esperando recibir algo. Mucha gente no recibe sanidad hoy en día porque no espera recibir nada.
no tiene expectativa. Nos sentamos y esperamos a ver si pasa algo. Pero ¿sabés lo que nos dice la Biblia? Que el reino de los cielos, desde Juan el Bautista en adelante, sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Una actitud pasiva no sirve. Una actitud que dice, bueno, si Dios quiere sanarme, lo va a hacer. Y si no, será que no es su voluntad. Una actitud así no es bíblica. En Hechos capítulo 12 hay una historia interesantísima que pinta de cuerpo entero la actitud de muchos creyentes hoy en día y de la cual vos y yo nos tenemos que cuidar, porque todos podemos caer en esto. Después de que la iglesia oraba, estuvo orando toda la noche para que Pedro sea liberado de la prisión, Dios obra un milagro. Y cuando Pedro es liberado por un ángel y Pedro vuelve al lugar donde estaba reunida la iglesia y golpea la puerta, no creen que sea él. Estaban orando por algo que no creían que ocurriera. Y cuando ocurrió no creían que había ocurrido. Decime si no nos pinta. Muchos creyentes oran por lo que no esperan que ocurra. 25 razones por las que los milagros no suceden. Quiero ligar estas 25 razones por las que los milagros no ocurren a un tema que tiene que ver con la soberanía de Dios. La pregunta en ocasiones surge en muchos buenos creyentes. Dado que Dios es soberano y dado que en la actualidad no siempre vemos a las personas que todos son sanados, estamos a veces proclives a creer que Dios, como es soberano, no quiere curar a un determinado individuo, porque no fue sanado. Permitime intentar responder a esa cuestión, a ese cuestionamiento, a esa pregunta, exponiendo algunos conceptos erróneos sobre la soberanía de Dios. ¿Qué significa realmente cuando decimos Dios es soberano? Significa, como algunos parecen suponer, que Dios quiere salvar o sanar a algunos sí y a otros no. Estoy convencido de que la soberanía de Dios es al mismo tiempo no solo una de las verdades más preciosas que encontramos en la Biblia, sino también una de las cosas más mal usadas por creyentes, más abusadas de la Biblia. Estoy convencido de que se ha culpado a la soberanía de Dios por lo que en realidad es la obra de Satanás. A veces la soberanía de Dios es a lo que la gente culpa no solo del obrar de Satanás, sino también de los pecados humanos. Estaba leyendo la otra vez una historia verídica, verdadera, de un instructor de pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana que tenía que entrenar a 2 aprendices de pilotos árabes de religión islámica. Cuando alguno de los aprendices hiciera algo malo, el instructor de vuelo tenía que corregirlos. Y su respuesta iba a ser siempre la misma. La respuesta cuando ellos se equivocaran es Alá quiere. Y si cometía otro error, otra vez venía la misma corrección y siempre la misma respuesta. Alá quiere. Y la razón de esto es que la creencia fatalista de estos árabes les hacía pensar que si cometían errores era porque era la voluntad de Dios. Y entonces el instructor tenía que decirle, Alá quiere que no cometas errores. Alá quiere que esto salga bien. Porque era para ellos parte del fatalismo. Si esto ocurre es porque la voluntad de Alá es que el error ocurra. No. Alá quiere que te vaya bien. Los creyentes en Cristo frecuentemente piensan así.
La Biblia nos dice cómo debe ser la redención, cómo debe ser la liberación y cómo debe ser la sanidad. A menudo fallamos al creer y al apropiarnos de estas verdades. Muchas veces no es por culpa nuestra, a veces el sufrimiento es el resultado, no sé, de una situación social, ¿no? ¿Cómo no enfermarse en un país como el nuestro, donde todos los días pasan cosas tremendas? En otros casos es un ataque directo de Satanás. El apóstol Pedro en su primera carta nos advierte de esto y nos dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué dice? Esto lo tenés que saber de memoria. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero cualquiera que sea la razón, nuestra respuesta es, bueno, ¿será que Dios es soberano? ¿Debió haber sido su voluntad que me pasara esto? ¿O no debió haber sido su voluntad sanarme porque Él es soberano? Lo que realmente estamos diciendo cuando decimos estas cosas es la soberanía de Dios significa que Dios, número uno, hace acepción de personas. A este lo quiere sanar y a este no. A aquel lo sanó y a mí no. Número dos, la soberanía de Dios significa que Dios no tiene que cumplir su palabra, no tiene que cumplir sus promesas, porque Él es soberano y no tiene que cumplir lo que escribió en la Biblia. Total, Él es soberano y hace lo que quiere. Por supuesto que hay un absurdo en esa afirmación. De hecho, las Escrituras dicen en el libro de Salmos, ¿no? Él ha puesto su palabra sobre su trono. Y eso significa que Dios se obliga a sí mismo a cumplir su palabra. Está comprometido con su palabra. Y hay una sutil enseñanza que impregna la vida de gran parte de los creyentes y esta enseñanza más o menos la podríamos resumir diciendo, sé que Dios promete la sanidad y sé que dice en su palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades y dolencias, pero Dios es soberano y a veces irá en contra incluso de lo que prometió en su palabra. Dios es soberano y entonces no cumplirá con su palabra. Yo quiero que entiendas que eso es un insulto al carácter de Dios. Muy barnizado, muy disfrazado de humildad religiosa, de un supuesto someternos a su voluntad. Pero es un insulto. ¿Qué dirías vos si yo dudo de tu palabra? Si yo digo que vos no cumplís tu palabra. Y algunos queremos ser más buenos que Dios y decimos, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Si oramos por los enfermos y alguno no se sana, por ahí esa persona se siente mal. Y queremos ser más buenos que Dios y más sabios que Dios. Por supuesto, somos tan amorosos que condenamos a los que sí van a ser sanados a seguir enfermos. Por supuesto que le echamos la culpa a las personas cuando no se sanan, pero eso no significa que no oremos por los enfermos tal como la Biblia lo enseña y también enseñemos por qué algunos no se sanan. ¿Sí? Por eso te enseñé 25 razones bíblicas por las que Dios sana y te enseñé 25 razones por las que algunos no se sanan. Las Escrituras enseñan que Dios es el Señor ilimitado, soberano, reinante, que ha reconciliado al mundo consigo mismo a través de su Hijo, nuestro Señor y Rey, el Mesías Jesucristo. También enseña la palabra que aún no vemos todas las cosas en este mundo bajo los pies de Jesús sometidas a su señorío.
Dice Hebreos en una palabra muy importante, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, en el lugar de máxima autoridad, por encima de todo. Y dice el versículo 13 de Hebreos 10, de ahí en adelante, esperando. ¿Qué está haciendo? Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué está hablando? Los teólogos llaman a esto el ya, pero el todavía no. Ya venció a Satanás, pero todavía Satanás sigue obrando aquí en la tierra. Ya está por encima de todo poder satánico, por encima de las enfermedades. Pero dice que está esperando a que algo ocurra. ¿Qué? Que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Te pregunto, ¿está esperando que eso cómo ocurra? ¿Que cómo ocurra que los enemigos sean puestos bajo sus pies? ¿Qué va a hacer Satanás? ¿Va a venir con toda su legión de ángeles caídos de las manitos y va a decir, bueno, está bien, nos arrepentimos, nos humillamos debajo? ¿De qué manera va a ocurrir que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies? El Señor está esperando que la iglesia ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. ¿Sabés cómo lo dice San Pablo en Romanos? Dice, el Dios de paz en breve aplastará a Satanás debajo de vuestros pies, iglesia. Filipenses dice que un día toda rodilla se doblará. Aleluya. Hasta ese día su pueblo opera bajo la autoridad que Cristo nos ha delegado. Dios es soberano en última instancia, ¿sí? Eso es absolutamente cierto y evidente. Claro que Dios es soberano. Todo va a terminar de la manera que Él quiere y de la manera que Él dice. Pero esa verdad de la soberanía de Dios, cuando la malentendemos, hace que asumamos que Dios pasa por alto la iniciativa humana y que Dios tiene al diablo completamente bajo control en esta época. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Si fuera así, que Dios controla todo y el diablo está bajo control, si esto fuera así, ¿cómo explicamos el mal en el mundo? El apóstol Juan dice en la primera carta, capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el control del maligno. Dice el apóstol, sabemos dos cosas, que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y el propio Jesús dijo que el diablo vino para robar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Por favor, no les cambie los roles. No le eches la culpa de tus males y enfermedades a Dios cuando Él envió a su Hijo a morir para que vos tengas vida en abundancia y seas sano de todas tus enfermedades y dolencias. Y por favor no ignores la acción del diablo, que es quien vino a hacer lo malo y quien es el que tiene el control sobre el mundo, dice la palabra. ¿Por qué ocurre esto? Porque en Génesis 1:28, Dios le dijo a Adán y Eva, dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, les dio autoridad, les entregó la autoridad y el control sobre el mundo, sobre la creación, al hombre y a la mujer. Pero
eso fue Génesis 1, en Génesis 3. Cuando el ser humano, el hombre y la mujer pecan, se someten al diablo y allí le entregan la autoridad en manos de Satanás. Desde entonces el mundo entero está bajo el control del maligno. Dios sigue siendo soberano y envió a su Hijo Jesús, y en la cruz Jesús venció al diablo y le devolvió al ser humano la autoridad sobre la creación. ¿A quiénes le devolvió la autoridad? A los que son los hijos de Dios. Por eso dice Juan, sabemos dos cosas: que nosotros somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. El Señor nos entregó a sus hijos la autoridad, su iglesia, y el Señor está a la diestra del Padre, por encima de todo principado, de toda potestad, de toda enfermedad, y está allí esperando ¿a qué? A que la iglesia ejerza esa autoridad que le delegó y someta en la realidad aquí en la tierra a esos principados, a esas potestades, y eso incluye a las enfermedades, que todo lo someta bajo los pies del Señor. Esa es tu tarea, esa es la mía. Por eso dice la Biblia que la creación entera está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación que está sometida al diablo está esperando. ¿Por qué aguarda la manifestación? Porque la que tiene que liberar es la iglesia. Y no solo la creación, el Señor también está esperando. Hay dos que esperan: el Señor en el trono y toda la creación están esperando tu manifestación y la mía. Si Dios estuviera en control de todo, si eso fuera cierto, entonces ¿por qué tener una iglesia que se supone que representa su autoridad? ¿Para qué le dio autoridad? Si la perfecta y soberana voluntad de Dios está siendo completamente concretada en tiempo, en espacio, en la historia, ¿por qué Dios le delega? El Señor nos delegó autoridad. ¿Por qué en el mundo tener un reino de Dios donde la autoridad de Cristo se manifieste si ya está todo bajo su autoridad? ¿Por qué extender su reino? ¿Por qué establecerlo? Porque el reino precisamente viene a invadir el control de Satanás y despojarlo, desalojarlo. De hecho, si Dios es soberano en la forma en que buena parte de los creyentes dicen que lo es, entonces ¿por qué ha venido Jesús a sanar a los enfermos y de esa manera ir en contra de la supuesta soberanía de Dios que los tenía enfermos? Porque si Dios está en control de todo y la gente está enferma es porque Dios los tiene enfermos. Y entonces ¿para qué Jesús viene a deshacer lo que Dios hizo? ¿Y por qué expulsar a todos esos demonios que Dios soberanamente quería que la gente tuviera encima? ¿Verdad que no? Si, por ejemplo, Dios quiere soberanamente que una persona esté enferma, ¿por qué tiene que ir a un médico? Quiero que te quede claro, soberanía de Dios y control son dos cosas absolutamente diferentes. Si, como algunos en la iglesia piensan, en la iglesia del Señor en general piensan, que la soberanía de Dios significa que Él está controlando todo y que va todo en el mundo como Él quiere, entonces, ¿por qué cambiar algo? ¿Para qué la misión de la iglesia? Pero es exactamente lo contrario a esa creencia equivocada. Jesús viene y destruye absolutamente todo el mal. Y Él dice, vengo representando completa y perfectamente la voluntad del Padre. Represento su total señorío y su autoridad. Él dijo, a Dios nunca nadie lo ha visto, pero yo he venido a revelarlo. Y cuando Jesús reveló al Padre, ¿qué es lo que hizo? Sanó a los enfermos, liberó a los
los cautivos. Esa es la voluntad de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando me miran a mí, dice Jesús, ven el gobierno de Dios en funcionamiento, ven el reino operando, ven el corazón de Dios. El reino de Dios ha llegado. Los enfermos son sanados, los oprimidos son liberados. ¿Estás enfermo? Sé sano. Estás oprimido por Satanás, sé libre. Tenés hambre, multiplico los panes y los peces. Estás desnudo, recibe lo que precisas. Eres pobre, recibe de mi abundancia. Y luego nos dice, ahora ustedes hagan lo mismo, vayan en mi nombre y hagan lo mismo. En otras palabras, represéntenme con dignidad, con precisión. Así como yo mostré al Padre, ustedes muéstrenme a mí. No muestren al diablo aceptando las limitaciones y las enfermedades. Muéstrenme a mí. ¿Por qué? Para que la gente pueda conocer verdaderamente a mi Padre y su carácter. Yo cuando estuve aquí en la tierra mostré al Padre. Ahora ya no estoy más en la tierra, estoy a la diestra del Padre, en el lugar de máxima autoridad. Pero esa máxima autoridad se las delegué a ustedes para que ustedes hagan las mismas obras de sanidad, de liberación, de provisión, de vestir al desnudo, de dar de comer al pobre, de perdonar al pecador que yo hice mostrando al Padre. Y si ustedes creen esto, aún harán obras mayores que las que yo hice. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y sus seguidores no inventaron una doctrina extra bíblica, fuera de la Biblia, para excusarse y no hacer la misión, sino que le creyeron a Jesús y se lanzaron a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, a ayudar a los necesitados, a levantar a los abatidos, a bendecir a todos. Y le creyeron tanto que verdaderamente hicieron obras mayores. El obrar sobrenatural de Dios para la iglesia era natural. La manera de obrar ahora de Jesús era a través de la iglesia, pero obras aún mayores, más asombrosas hicieron. Pedro sanó con su sombra. Jesús nunca había sanado con su sombra, pero la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y los paños de Pablo. Jesús nunca sanó a nadie con sus paños y no solo los apóstoles, también Esteban, Felipito, como yo lo llamo, hacían milagros, avivamiento. ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor. Porque esa era la doble normalidad, Dios obrando sobrenaturalmente y haciéndolo a través de los creyentes en el lugar donde iban y donde estaban. Donde iban y donde estaban. ...25 razones por las cuales Dios sana. No lo dudes más. Te quiere usar para milagros en la vida de otros. 25 razones por las que la gente muchas veces no recibe la sanidad. Y nunca confundas soberanía con tu parte. Dios no va a hacer lo que a vos te corresponde. Y Él ahora te envía a sanar a los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, envío a todos los alumnos de la Escuela de Ministerio Sobrenatural y aún a los que están viendo esta enseñanza, a orar por todos los enfermos, porque estas señales seguirán a los que creen, impondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Y si alguno está enfermo en esta noche, allí donde estás, en el nombre de Jesús de Nazaret, he sido enviado para sanar y yo te sano ahora en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad de Jesucristo por el poder de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sana, sé sano en este instante. Amén y amén. Te mando un fuerte abrazo.
recibimos la última clase de esta materia que es vital para todos los que servimos en la iglesia, la cultura de la casa del Padre. Dios te bendiga mucho.